con Jean-Claude ya habíamos contactado hace, pues no sé, 2 años antes o así, él me había ofrecido esta parte de su exposición que se llama Mantener fuera del alcance de los niños, que él nos lo va a explicar ahora. Y bueno, pues por imposibilidad de agenda, etcétera, no había sido posible concretarla, pero cuando yo vi un poco de qué iba esta exposición, me pareció que iba mucho con esto que él nos va a explicar, de los juguetes rotos y de esta vuelta que le da. Con Roberta, buena amiga desde hace muchos años, ya habíamos trabajado mucho el tema de las arpilleras, y muchas arpilleras, es decir, producciones textiles, abordan el tema de la infancia. Y por eso, en esa amalgama un poco de nuevas colaboraciones y colaboraciones que ya tienen una trayectoria, es un poco donde nace esta exposición, que se llama Infancias en un mundo en guerra, pero que, como veis, tiene como 3 partes muy claras. La parte de investigación, que es muy interesante, la parte de mantener fuera del alcance de los niños, que son las obras de Jean-Claude que nos va a explicar, y lo que veis con estas estructuras de madera, que son las arpilleras, 7 arpilleras que Roberta nos ha traído de Irlanda. Y traje para esta exposición 7 arpilleras que realmente tocan los temas del impacto de la guerra en los niños, desde el hambre hasta el trabajo social con los niños, y cómo la arpillera ha sido una forma de escribir y testimoniar la memoria y el testimonio juntos con artistas que eran ya famosas pero que no conocían las arpilleras y hacían trabajos más bien abstractos, y de repente encuentran esto y encuentran su propia voz. Por el hecho de las complicidades, y porque pienso que las exposiciones son solamente una excusa para abrir conversaciones y discusiones y sacar de las personas que vienen respuestas y tal vez contribuciones a la paz o ver el mundo en forma diferente. Entonces esta invitación ha sido súper interesante porque estamos en medio de hacer una transferencia de mi colección personal a que se traspasa a la Universidad de Ulster, toda la colección, y en los próximos meses entonces habrá la posibilidad de integrar estas distintas visiones desde el estudio académico, como tienen ustedes, hasta la materialización del lenguaje textil, y tenemos en 2 semanas más un simposio sobre el lenguaje textil en Ulster University. Entonces estamos en ese sentido integrados a los distintos mundos, y el trabajo de Edurne, que fue para nosotros muy decidor porque no los conocimos y ella respondió a las arpilleras que estaban acá. Es ese efecto que tiene en las personas que lo ven para narrar su propia historia, y entonces fue tanto el impacto que su obra viajó por 3 países y impactó a otras personas, y ella hizo mi Guernica, su versión de Guernica, que es Guernica. Entonces son esas complicidades que llevamos. Bueno, las arpilleras chilenas nacen durante la dictadura militar como una forma de registrar y dar testimonio de lo que iba ocurriendo y lo que no se sabía a nivel fuera de las fronteras de Chile. Y ellos van contando sus historias de la vida cotidiana intervenida por la dictadura. A su vez también dan testimonio de las dificultades de supervivencia y de las violaciones a los derechos humanos. Aquí hay una arpillera chilena bastante típica que muestra la técnica, que es un poco de material de retazos hechos todos de materiales de desecho, y sobre todo uno de los grandes requisitos de una arpillera es que sea hecha a mano. Los bordes son hechos con punto de restón como manera de darle un marco y de no transformar la obra en un objeto cotidiano de uso, sino que sea una historia a contar y una historia a interpretar y responder ante la situación. Tienen también en esta arpillera que se llama Escuela de Población, la Cordillera de los Andes como elemento de identidad y descubrir que es una arpillera chilena, y el sol que brilla para todos, tanto los pobres como los ricos. Esta en particular la llamamos Vamos a la Escuela porque durante los primeros años de la dictadura era muy difícil salir de la población porque entraba la policía, entraban los militares,
Entonces había autoescuela en las casas y las madres ponían una pequeña pizarra diciendo A, E, I, O, U, que en esa casa ese día se estaba haciendo educación. Y eso podía ser en otro día, en otra casa. Era la idea de tener un poco de privacidad, de no que fuera un lugar de ataque. Por otro lado, mientras estos niños estudian, vemos los papelitos porque tienen sus cuadernos, vemos las personas desarrollando actividades cotidianas como recoger los papeles, los cartones, limpiar, lavar, sacudir las frazadas, y descubrimos la pobreza, que están recogiendo agua en unos baldes porque no tienen agua potable en sus casas. Entonces hay todo un trabajo muy minucioso de contar la historia, asumirla y compartirla. Roberta, ¿nos podrías explicar cómo has elegido estas 7 arpilleras para esta exposición? Bueno, las 7 arpilleras que han venido a esta exposición son para integrarse a la investigación sobre las guerras y cómo impactan en la vida de los niños. Fui buscando obras que dialogaran en sintonía y en discusión y que planteen nuevas interrogantes para que no aparezca como una investigación terminada, porque a veces el trabajo académico da como conclusiones, pero en realidad abre nuevas preguntas. De hecho, las obras elegidas todas tienen relación directa con los niños o con cómo vemos a los niños y cómo son afectados por la guerra. Tenemos 2 arpilleras chilenas que me era muy importante mostrar porque es el origen de este lenguaje textil que va dando testimonio y va dando también una cuenta de cómo se va dejando una huella de lo vivido en cuanto a violación a los derechos humanos. Lo interesante de las obras es que también hablan de lo cotidiano. En esta obra que estoy frente es sobre los campos minados. Justamente ahora que nuevamente estábamos tan contentos que ya no iban a haber campos minados, vuelve a haber. Se muestra una madre campesina que está trabajando el campo y el niño la acompaña, pero encuentra unas mariposas que cree que son unos juguetes y son en realidad minas. Y entonces estas minas explotan y amputan los cuerpos y las manos y las extremidades de los niños. Tenemos otras que hablan de los temas más generales como el hambre o el problema de los niños que durante la guerra quedan huérfanos y al final de la guerra hay que buscarlos. Entonces hay toda esa multifacética, pero también hicimos estas disyuntivas y estas preguntas y respuestas a través de artistas que no son necesariamente chilenas, pero que encontraron en las arpilleras chilenas una voz para contar sus propias inquietudes y sus propias posiciones frente a las situaciones políticas del mundo. Nuestra colección Conflict Textile solamente se refiere a conflictos sociales y políticos y de violación a derechos humanos y recoge estas voces no solo desde la chilena, sino de otras partes del mundo. Esta obra Gaza 2014 es de Linda Adams, una inglesa que trabajaba en la Universidad de Cambridge y que en trabajos de aseo y de mantención de laboratorios, y ve una exposición de arpilleras chilenas que se llamó Arpilleras Poéticas. Se enamora porque encuentra que finalmente a su edad de jubilar a los 62 ella puede empezar a interpretar los hechos de la historia y encontrar una forma de expresarse. En esta obra del 2014 ella estaba en su cocina y lee una noticia que le impacta mucho de unas mujeres judías que en su propio país protestan por lo que está pasando en Gaza y queman muñecas y ositos. Y la policía aquí vemos que se las lleva arrestadas. Le impacta mucho este hecho porque ellas lo hacen la protesta en su propio país y ella se imagina cómo
se ve la ciudad bombardeada en Gaza y le parece extremadamente duro que esto esté ocurriendo después de todo lo que vivieron ellos mismos. Entonces es interesante ver este diálogo y esta conversación, pero yo también encontré muy interesante que estos muñecos, así como los juguetes que trabaja nuestro colega y compañero, él los muestra, estos ya no se van a poder mostrar porque están quemados. Entonces son esos juguetes de niños que simbolizan la pérdida de la inocencia y la confrontación con la guerra misma. Buenos días. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de exponer aquí con las arpilleras, no lo podéis imaginar. Desde el primer día que me lo comentó Irache, pues la verdad es que esas cosas no se hacen todos los días. Y curiosamente, ahora os cuento un poquitín mi debacle y mi manera de trabajar, pero curiosamente es que tiene muchísimo que ver con, realmente creo que es una idea estupenda, mi obra con materiales de desecho, con esos objetivos y lo que son las arpilleras. Entonces es una combinación perfecta, van a conversar muy bien en sala. Bueno, la verdad es que no estoy muy fuera de onda, estoy en el sitio adecuado, que lo sepáis. Es decir, yo por lo general tengo un trabajo de fuerte carácter social, es decir, ya desde el principio ser el hijo de un emigrante en los 70, pues imaginaros, ya eso marca mucho a uno en la vida. Es decir, nací en Francia y creo que los únicos chicos franceses que habían eran los hijos del profesor. Podéis imaginar que yo he nacido rodeado hasta los 15, 16, pues de chicos portugueses, nigerianos, bla, 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 entender. Es decir, soy una persona con muy pocos complejos y muy pocos prejuicios, por lo cual suelo adentrarme en muchos tipos de aventuras creativas y así. Bueno, para potenciar esa idea de lo social, como bien os he dicho, colaboro muchísimo con instituciones, ¿vale? Y estamos hablando de instituciones bastante potentes, Fundación Diagrama hace 2 meses, que tienen niños con problemas, con delitos graves, ¿vale? Es decir, para enriquecer un poquitín mi visión de la sociedad, la de verdad, no la que nos hacen creer, ¿vale? Es decir, trabajo mucho con sectores que están en riesgo de exclusión social, ¿vale? Es decir, fundaciones, es decir, no leo, no estudio, sino que trabajo directamente con ellos, ¿vale? Tengo su beneplácito. Por lo cual me da una información muy adecuada y qué tengo que hablar sobre esas personas porque sé sus necesidades y etcétera. Y sobre todo soy como una especie de altavoz, ¿vale? Es decir, les doy visibilidad. Esta exposición titulada Mantener fuera del alcance de los niños utiliza un eslogan que es muy habitual en productos tóxicos que están en el ámbito doméstico, para que los niños no lo tengan a su alcance, pues para que no corran peligro sus vidas. No es que sea una exposición peligrosa, pero es un retrato de los tiempos de guerra y también, al menos en el caso de mi exposición, es decir, de mi colaboración, sí que trato un poco el riesgo que pueden correr los niños a la hora de ver imágenes sobre la guerra y cómo realmente hay que intentar tratarlo de una manera coherente, porque el silencio no es la mejor respuesta. Bueno, mi exposición, por decirlo de alguna manera, es un manual de autoayuda para padres, para explicar a los niños la sinrazón de las guerras. El proyecto Mantener fuera del alcance de los niños está realizado con juguetes rotos, juguetes ya pues sin nombre, rechazados, sin color, con los cuales he reinterpretado lo que es cada característica de una guerra. Bueno, y realmente animo a todos los padres a que se acerquen a ver la exposición en la infancia en épocas de guerra, porque realmente es como una especie de visión positiva, dentro de lo que cabe, sobre lo que nos han dejado la memoria histórica, los conflictos armados. Animo también al espectador a que se acerque a ver, además de mi exposición Mantener fuera del alcance de los niños,
una serie de arpilleras chilenas que conversan muy bien en sala con mis piezas.